Basque, confianza y seguridad certificadas. Hola, queridos amigos de Convergente TV, CTV Televisión Global. Hoy tenemos de invitado a un querido amigo de esta casa, el abogado César Coronel, quien es representante de Defensa de Deudores, compañía internacional dedicada a dar asesoramiento a aquellas personas e instituciones que se encuentran con problemas legales por sobreendeudamiento. Acabamos de pasar feriado de fin de año y anteriormente Navidades. Se dice que el Ecuador ha tenido una etapa de recesión y esto genera, por norma general, sobreendeudamiento, porque todo el mundo quiere regalar en Navidades y todo el mundo quiere pasarla bien en fin de año. César, bienvenido. Tengo entendido, por cierto, de que Defensa de Deudores envió una comunicación a la señora Diana Tamain solicitándole que dentro del debate de los candidatos a la presidencia se considere un punto que tenga que ver con el tema del sobreendeudamiento de la ciudadanía. ¿Podrías explicarnos aquello? ¿Qué tal, Modesto Gerardo? Gracias por esta invitación. Un fuerte abrazo para ti y para quienes están viendo esta entrevista tanto en vivo como en diferido. Sin duda alguna, siempre es un gusto estar conversando junto a ustedes. Ahora bien, el sobreendeudamiento es una de las principales preocupaciones que hoy tienen las familias ecuatorianas. Es un tema que además debe tomarse muy en serio. Justamente esta semana estábamos recordando el día relacionado justamente con temas de depresión y salud mental. Aproximadamente 6 de cada 10 personas que tienen problemas de depresión, 6 de cada 10 tienen problemas con deudas también. Entonces, el tema del sobreendeudamiento genera en las familias ecuatorianas una serie de problemas. No solamente la preocupación propiamente de no poder pagar las deudas, sino también ansiedad, depresión, drogodependencia, alcoholismo e incluso en algunos casos llegar a violencia intrafamiliar y hasta el suicidio. Por eso, este tema, que es de tanta trascendencia para las familias ecuatorianas, no puede ser desconocido por los candidatos y candidatas a la presidencia de la República y también lo propio en lo que respecta a la Asamblea Nacional. Por eso es fundamental que dentro del debate que se va a realizar este fin de semana a los candidatos a la presidencia de la República, hemos elevado nuestra voz desde Defensa Deudores justamente para que este tema pueda ser puesto sobre la mesa de discusión y que las candidatas y los candidatos puedan presentar al país propuestas claras al corto, mediano y largo plazo para poder permitir alivio financiero, pero también para poderle permitir a la gente que se establezcan reformas profundas en la legislación ecuatoriana en materia de deudas para justamente poderle brindar soluciones a quienes hoy están angustiados por el problema del sobreendeudamiento. Además, es importante recordar que la situación del Ecuador se vio bastante complicada en el año 2024, no solamente porque en el mes de enero del año 2024 arrancamos con una declaración de conflicto armado interno no internacional, luego una serie de situaciones vinculadas con la seguridad ciudadana, todo esto agravado por dos momentos en los que tuvimos también crisis energética. Todo esto ha llevado a que muchas personas vean reducidas o incluso vean eliminadas en su totalidad su capacidad de ingresos o su capacidad de pago también, por lo tanto. En ese sentido, esta preocupación ha sido presentada de manera oficial al Consejo Nacional Electoral para que pueda ser transmitido a los candidatos a la presidencia de la República. Y sin embargo, y sin perjuicio de esto, nosotros seguiremos, como lo hemos venido haciendo durante 25 años en Chile, ahora acá también en Ecuador, seguiremos elevando nuestra voz para que el próximo periodo, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, el tema de las deudas sea una prioridad en la agenda de nuestros gobernantes. Sí, sin lugar a dudas, más allá de lo que tú manifiestas, también se agravó la situación económica con el tema de los cortes de energía. Pero independientemente de eso, vamos un poco al tema cultural. Eh, ya se hace más o menos costumbre de que la gente se endeuda o sobreendeuda y después está a la espera de que el gobierno mediante decreto diga, ¿sabes qué? Condono los intereses y solamente paga el capital, o estamos viendo de qué manera obtenemos un beneficio ante el no pago. Y esto se ha convertido no en un círculo virtuoso, todo lo contrario, en un círculo vicioso.
¿Cómo cambiar esta mentalidad? ¿Cómo hacerle switch a la mentalidad del ecuatoriano en este sentido? De siempre está la expectativa de, no, ya me van a perdonar la deuda en el banco, ya me van a condonar la deuda en el SRI, ya me van a perdonar la deuda o la mora en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, etcétera, etcétera. Sin duda alguna podrían darse ese tipo de situaciones y casos, pero yo más bien quisiera creer que no son la mayoría. Es decir, la gran mayoría de personas que hoy están enfrentando problemas de sobreendeudamiento no pagan, no porque no quieren, sino porque realmente no pueden hacerlo. Porque solamente para dar una cifra, apenas el 33,7%, es decir, un poco más de 3 de cada 10 personas en edad económicamente activa, tienen un empleo pleno. Es decir, casi 7 de cada 10 estamos en el subempleo, en el desempleo, y esto sin duda alguna genera preocupación, pero sobre todo también se traduce en la imposibilidad de estas personas de cumplir a tiempo con sus obligaciones. Además, muchas personas al no tener un empleo fijo recurren al crédito para poder pagar sus gastos domésticos, los gastos del día a día. Es así que, según cifras oficiales, la gran mayoría de personas que van al supermercado están optando por el diferido a 2 o 3 meses. En ese sentido, muchas familias ecuatorianas están comiendo en cuotas y eso es realmente preocupante. Ahora bien, respecto a las medidas de alivio financiero que se han dado algunas en los últimos tiempos, es importante mencionar que este tipo de medidas sin duda alguna dan un alivio para aquellas personas que realmente no pueden pagar y que quizá a través de estos mecanismos tienen una puerta abierta. Sin embargo, yo particularmente no estoy del todo de acuerdo en los procesos de condonación total. Sí, en procesos de condonación parcial, sí estoy de acuerdo en extender plazos y obviamente alivianar la carga de las personas y una serie de medidas que permitan justamente que el acreedor cobre y que el deudor pague, pero comprendiendo la nueva realidad que tiene ese deudor, que muy probablemente cuando adquirió la deuda tenía una situación económica totalmente diferente a la que hoy está enfrentando. Entonces, en ese orden de ideas, es indispensable que desde el legislativo y desde el ejecutivo se sigan generando medidas de alivio, pero obviamente pensadas no en promover el no pago, sino todo lo contrario, porque cuando un acreedor le cierra las puertas al deudor, ni el acreedor paga, ni el acreedor cobra, ni el deudor paga. Pero en cambio, si existe la actitud de negociar la deuda, de encontrar formas de bajar intereses, de tratar de reducir ciertos rubros y tratar de llegar a un acuerdo, al final del día ambas partes se benefician, porque no solamente que el acreedor cobra y que el deudor paga, sino que además ese deudor logra con el tiempo restablecer su vida crediticia y obviamente continuar con su proyecto de vida. Eh, de alguna manera, resulta que en el tema del endeudamiento se dan, sobre todo con tarjeta de crédito, se dan dos situaciones. Una, que es la persona que se acerca a la institución bancaria para solicitar una tarjeta de crédito. Una persona que tiene más o menos la remuneración básica. eh, o la otra situación es que las instituciones bancarias te ofrecen la tarjeta de crédito y te dicen, usted ha sido beneficiado con la tarjeta de crédito tal. Ah, no la he solicitado, pero bien, gracias, la recibo. Eh, y sin embargo, esto genera, ante la necesidad, y como tú lo has explicado, también ante el hecho de tener que comprar alimentación para la familia, y si no hay los recursos, ya sea porque lo despidieron en ese tramo, o porque simple y llanamente el sobreendeudamiento hace que no pueda pagar de contado y entonces deja un hueco y abre otro hueco para después comenzar a bicicletear, como se dice vulgarmente. Entonces, ¿hasta qué punto la persona por la necesidad cae en la trampa y hasta qué punto el mismo sistema financiero está haciendo que se genere esta trampa? El tema que tú has tocado es de vital importancia y de urgente análisis también en el Ecuador. Por ejemplo, en Chile este tema ya fue analizado y justamente como consecuencia de eso se creó legislación de segunda oportunidad, en el sentido de que aquellas personas que han logrado entregar la totalidad de sus bienes y entregar la totalidad de los valores que tenían disponibles para pagar sus deudas, aun cuando éstas no cubran la totalidad de las obligaciones, pueden declararse en quiebra y volver a empezar de cero.
Esto también como un mecanismo de castigo a aquellos acreedores que realizan un mal ejercicio de colocación de crédito. Lo digo de otra manera. Si yo tengo una persona que gana el básico, $470 para este año 2025, y le doy una tarjeta de crédito con un cupo de $10,000, muy probablemente, si no a la primera, a la segunda o a la tercera, va a caer en mora, va a caer en cesación de pagos. Entonces aquí hay una doble responsabilidad por parte de la entidad bancaria que no hizo un análisis correcto, el cual además es obligatorio de conformidad con las normas de control, y obviamente por parte del consumidor que aceptó, en algunos casos por necesidad, ese crédito o esa tarjeta. Ahora, es importante también tener en cuenta que previo a aceptar una tarjeta de crédito, previo a aceptar un préstamo de consumo, de estos que uno lo llaman, como tú bien dices, Modesto Gerardo, y te contactan al teléfono, ha sido ya preaprobado un crédito de $3,000. Simplemente diga sí y el dinero está en su cuenta. Ese tipo de decisiones deben partir de una planificación previa y es indispensable empezar a trabajar, y esto ya es un tema de fondo, en educación financiera desde las aulas para que nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y, por qué no, adultos también podamos recibir instrucciones claras respecto a cómo manejar nuestras finanzas personales y no aceptar tarjetas, créditos de consumo que no estamos en capacidad de pagar o que incluso en algunos casos ni siquiera necesitamos porque se convierten en una tentación. Lamentablemente, como no tenemos una educación financiera sólida, cuando nos entregan una tarjeta de crédito por $3,000, asumimos que nos están regalando $3,000 y no es así, porque no solo que esos 3,000 usted los tiene que devolver, sino que además va a terminar pagando más en razón de las tasas de interés, en razón de las tasas de servicios que también generan las entidades bancarias, entre otros. Por lo tanto, el tema del sobreendeudamiento tiene mucho que ver también con mala colocación de créditos en algunos casos. BASC, confianza y seguridad certificadas. Se da muchas veces el caso de que viene siguiendo esta línea un trabajador que tiene un sueldo básico o gana menos de $1,000. Se endeuda con cualquier institución, ya sea financiera, bancaria o con estas organizaciones de venta al público que tienen su propia tarjeta de crédito. Y resulta que cuando esta persona, este trabajador, incumple con el pago, cae en mora, comienzan a llamar al empleador y generan esta disconformidad entre empleador y trabajador porque le dicen al empleador, su trabajador no ha pagado, está en mora y usted es el culpable porque no le paga, que esto, eso, etcétera, etcétera. ¿Qué responsabilidad tiene el empleador ante la deuda adquirida por un trabajador sin que se haya constituido en garante? El empleador no tiene ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera tiene una relación con las deudas que su trabajador contraiga por propia cuenta. En ese sentido, es importante también mencionar que el artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor es sumamente claro respecto a las reglas que deben de seguir las empresas de cobranza al momento de realizar su gestión de cobro. Es decir, no pueden poner en conocimiento de terceros mis deudas. Entonces, para el propósito del cobro de una deuda, únicamente se puede contactar al deudor, al codeudor o al garante. En el momento en que el jefe recibe una notificación por parte de una empresa de cobranzas, de un banco, de una cooperativa, de un acreedor, de una casa comercial, respecto a las deudas de uno de sus trabajadores, esa entidad acreedora o su empresa de cobranzas está incumpliendo la ley, e incluso el trabajador, que además en algunos casos hasta termina despedido porque ya llega un momento en que el empleador se cansa de estos correos y termina por despedir al trabajador, tiene el derecho a solicitar mediante un proceso contravencional ante los jueces competentes la sanción respectiva en contra de esta empresa inescrupulosa, y las sanciones van en el orden de hasta $4,700 en la primera ocasión e incluso el doble en caso de reincidencia. Es importante mencionar que además la ley ha previsto que una vez que se sanciona a la empresa de cobranzas, al acreedor, etcétera, también se debe establecer
una indemnización por el daño causado a la persona, en este caso deudora. Entonces, si estamos frente a una situación en la que un trabajador, sus deudas están siendo puestas en conocimiento del jefe y que incluso esto podría arriesgarse a que pierda su trabajo, en ese caso estamos frente a un caso, a un caso muy claro de abuso del acreedor y, como dispone la ley, un caso claro de hostigamiento. En algún momento un amigo mío me comentaba de que por un caso similar, habían amenazado, inclusive lo habían amenazado a él como representante de la empresa, a que si no pagaba la deuda del trabajador iba a recibir la visita de un miembro. Hay estudios jurídicos que no gozan de buena fama, por decirlo de alguna manera. Entonces le decía, oye, poco más y poco menos te están vacunando. Es un tema extorsivo. Porque esto de que te mando a un miembro de un estudio jurídico que tiene fama, no muy buena fama, sino todo lo contrario, esos que dicen poco más y poco menos, te envío al 1-800 moto, casi. Este, eh, ¿Qué acción podría en la vía penal tomarse? Porque al fin y al cabo te están extorsionando. Te mando al matón para que te cobre si no pagas. Bueno, en primer lugar es importante mencionar que en este caso además está claro que hay hostigamiento, pues porque primero, y solo hago un repaso muy breve de las reglas del artículo 49. Primero, a usted solo lo pueden contactar de 7 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Esto excluye feriados y fines de semana. Además, solo pueden contactarle una vez al día. Además, este contacto se puede hacer únicamente en la persona del deudor, codeudor o garante. Es importante también recordar que durante esa llamada o ese correo electrónico, mensaje de texto, no pueden existir amenazas. Entonces, en el caso que nos ocupa, existe una doble violación, porque están poniendo en conocimiento de un tercero una deuda, y dos, porque están amenazando a la persona, en este caso, el jefe del trabajador. Ahora bien, ¿qué otro tipo de acciones se podrían presentar en este tipo de casos? Yo creo que un tema de extorsión sería un poco complejo de probar porque evidentemente al final del día el estudio jurídico se va a escudar en el hecho de que hay una deuda y que ellos la están cobrando, ¿no? Pero sí hay una clara violación a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor que también se ejerce o se tiene que solucionar por la vía contravencional penal. Entonces, en ese sentido, existen multas, existe indemnización, reparación a la víctima y en ese sentido yo sugiero actuar. Voy a poner un ejemplo que tuvimos hace un par de meses aquí en nuestro estudio jurídico de esos casos que realmente son sorprendentes. Se trataba de un señor que tenía una deuda con un conocido banco de aquí de la ciudad de Guayaquil. La deuda no la había podido cancelar y resulta que por eso empezaron a contactar a la hija menor de edad de este señor, una niña de 14 años, a quien empezaron a enviarle mensajes de texto en el sentido de enséñale a tu padre a ser responsable, tu padre es un estafador porque no paga sus deudas. Entonces presentamos la respectiva denuncia en contra de este estudio jurídico inescrupuloso que estaba realizando este tipo de acciones y luego de presentar la denuncia en un periodo bastante corto, me atrevería a decir en menos de una semana, fuimos contactados por parte de ese otro estudio jurídico para pedirnos ir a una mediación. No te alargo el cuento, nosotros habíamos solicitado dentro de nuestra demanda, obviamente, una multa, la más fuerte en contra de la compañía y además la indemnización por el daño causado al deudor. Y la compañía, el estudio jurídico, al momento de la mediación, nos ofreció extinguir la totalidad de la deuda que superaba los $5,000, siempre y cuando nosotros retiremos la denuncia. Entonces, lo conversamos con el cliente estuvo de acuerdo y hoy ya no es víctima de hostigamiento, pero además también por el error que cometió este estudio jurídico, él también logró eliminar esta deuda en su totalidad, porque obviamente el estudio jurídico sabía que teníamos las pruebas necesarias
necesarias para demostrar la contravención y que iban a ser finalmente sancionados por el juez. Entonces prefirieron más bien llegar a un acuerdo. Y de esos casos hemos tenido algunos. Lo importante es que la ciudadanía conozca sus derechos y los ejerza, pero sobre todo denuncie, porque si usted no denuncia no se siente el precedente y lamentablemente van a seguir abusando de usted o de otros. Y además esto termina siendo molestoso cuando también contactan a terceros. Imagínate, es molestoso que le contacten a tu jefe, pero qué tan molestoso es también que contacten a una niña de 14 años que realmente al final del día termina siendo una persona de alguna manera vulnerable, ¿no? ¿Y qué pasa con el buró de crédito en esos casos? En ese caso, al eliminarse la deuda, en el caso que te conté, ¿no? De esta mediación, la deuda, parte justamente del acuerdo fue que se reporte en 48 horas la eliminación de la deuda del buró de crédito. Entonces, si es que la deuda estaba castigada, existe un periodo de 2 años en el que dura ese castigo y que la persona no va a poder, lamentablemente, obtener un nuevo crédito, pero luego de ese periodo ya no tendría ningún inconveniente. Además que una vez que la deuda es eliminada, su score crediticio, salvo que tenga otras deudas que no esté pagando, su score crediticio debería empezar a mejorar de manera progresiva una vez que la deuda fue eliminada en su totalidad. Entonces, en ese sentido, este tipo de acuerdos al final del día terminan siendo también beneficiosos porque al final del día, si se iba por el proceso de carácter contravencional, probablemente hubiera recibido una sanción la empresa de cobranzas y una buena indemnización el cliente y con eso hubiera podido pagar la deuda. Pero al final del día, el estudio jurídico comprendió su error y logramos llegar a este acuerdo favorable. En el sistema comercial, mercantil, cada vez es menos la utilización del cheque, porque con esto de las transferencias bancarias se facilita mucho más la situación de la negociación mercantil y casi el cheque ha quedado relegado para las consignaciones judiciales, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿qué sucede? Anteriormente era muy común, mala costumbre, de que se giraban cheques a fecha. Decían, compro a plazos, te doy 4 cheques girados a fecha. Por un lado, desnaturalizando la finalidad del cheque porque es un medio de pago inmediato y lo convierte en letra de cambio o letra de crédito. Pero por otro lado, han habido situaciones en que al recibir los cheques posfechados, en alguna necesidad, el tenedor de los cheques posfechados los presenta al cobro. Y entonces son rechazados porque la persona que gira el cheque tiene más o menos un target de lo que es el movimiento de su cuenta. Y entonces posfechado pasa a la central de riesgo y es sancionado y tal. ¿Qué pasa en esos casos cuando ya se ha pagado la deuda y tal, pero tienes multas, por decirte algo, registradas en la superintendencia de bancos y tal? Sí, la ley de cheques establece que cuando se gira un cheque sin fondos, el banco, digamos, dueño de la cuenta, una vez que el cheque le es presentado al cobro, tiene la obligación de retener el 10% del valor del cheque girado como multa a propósito de la ley de cheques por cheque protestado. Sin embargo, pasa que las personas en la cuenta no tenían el valor correspondiente a esa multa del 10%. Entonces, en ese caso, la entidad bancaria reporta este particular a la superintendencia de bancos y se genera una multa por cheques protestados que se convierte a su vez en una deuda. Ahora bien, es importante mencionar que existe un limbo jurídico o más bien un enredo jurídico respecto a este tema. ¿Por qué? Porque la entidad bancaria es la que registra el cobro si es que hay los fondos, cobra directamente. Si no hay fondos, la entidad que debe llevar un registro de estas multas no cobradas es la Superintendencia de Bancos. Cuando la persona paga esta multa, esa multa no se la paga sino al Tesoro, a la cuenta del Tesoro, es decir, al Estado ecuatoriano, es decir, al Ministerio de Finanzas. Pero también existe otra ley por ahí que dice que esas multas o esos valores por concepto de multa de cheque protestado va para el apoyo de las cárceles, entonces debe ir al SNAI. Entonces resulta que
Todos se lavan las manos. El banco dice, yo solo cobro. La super del banco dice, yo solo registro. El Ministerio de Finanzas dice, yo solo recibo. Y el SNAI dice, yo solo soy beneficiario. Y resulta que en el camino ninguno inicia un proceso de coactiva, que es la vía por la que el Estado cobra sus deudas, en contra del deudor de estas multas de cheques protestados. Pero eso nos da también una ventaja, y es que nos permite tener la posibilidad de que una vez que han transcurrido 5 años desde que esas multas fueron generadas por cheques protestados y usted no las ha pagado, mediante un proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo se puede solicitar la prescripción y por lo tanto la eliminación de estas multas, que son al final del día un crédito no tributario a favor del Estado y que usted la puede eliminar luego de 5 años. Y obviamente recordemos que para la prescripción hay varios requisitos. Uno de ellos es el paso del tiempo, 5 años, y otro de ellos es que usted no haya sido citado con una acción de cobro, por ejemplo, una coactiva. Como ninguno de las tres entidades se pone de acuerdo en cuál es el que debe llevar la coactiva, nadie lo hace y por lo tanto el 100% de los casos de cheques protestados, ninguno tiene coactiva y todos tienen capacidad luego de 5 años de prescribir. Y de esos casos tenemos muchos también. Como mi experticia no es el área que tú manejas, sino la laboral, pero en algún momento me cupo conocer de un tema de un amigo, un cliente, que me dijo, mira, qué raro, tengo esta certificación que me dicen que yo no le debo a nadie, a ninguna institución bancaria. En los registros del el Banco Central se establece que usted no debe a nadie. Pero sin embargo, quiso abrir una cuenta corriente y le dicen no, porque usted tiene una multa, etcétera, etcétera. Y dice, hermano, yo hace más de 10 años que no manejo chequera. ¿Qué hacer y cómo hacer? Un poco de la mano de lo que tú acabas de decir. En efecto, esa deuda no está registrada como deuda de una entidad bancaria. Es una deuda que está registrada como deuda por multa a favor del Estado, pero de la cual nadie se hace responsable. Entonces ahí hay dos caminos. Opción uno, pagar. Justamente hoy alguien me decía, tengo una multa por cheque protestado de $40. Le dije, mire, ahí a usted le conviene pagar porque obviamente un proceso ante el contencioso administrativo y tú eres abogado, conoces, es largo y costoso, entonces no le conviene. Ahora, también he tenido casos de clientes que tienen 40, $50,000 en multas por cheques protestados. Evidentemente, ahí sí lo más recomendable es irnos por el proceso de prescripción de esas multas ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Ahora, también es importante mencionar, hemos tenido algunos casos de personas que siempre fueron muy responsables en el manejo de su chequera. Pero ¿qué pasa? Les abrieron el carro, les robaron la chequera y empezaron a girar cheques porque mucha gente y tú te acordarás, y me pasó a mí, yo cuando usaba cheques también, yo qué hacía, por mayor facilidad ya dejaba firmados algunos cheques para que en algún momento si yo viajaba, qué sé yo, lo podían utilizar y simplemente llenarlo. Bueno, de esos casos hemos tenido algunos también de personas que obviamente al momento de presentar al cobro un cheque de $100,000, obviamente no iba a tener fondos, se generó una multa de 10,000 porque era el 10% del valor girado. Entonces, de ese tipo de problemas tienen muchas personas y obviamente por este vacío legal o este enredo legal de que nadie hace coactiva, las personas hoy se están beneficiando de esta prescripción. Volvamos al tema de las tarjetas de crédito. Muchas veces los padres damos una extensión a nuestros hijos o los esposos damos a nuestras esposas extensión a nuestra tarjeta de crédito o viceversa, la esposa al esposo. Y resulta que el que se sobreendeuda es justamente el tenedor de la tarjeta de extensión. Si bien es cierto, yo he autorizado a esa persona para que pueda consumir con esa tarjeta que es bajo mi responsabilidad, ¿hay alguna manera de poner límites, trabas, cupos, qué sé yo, para no verte de la noche a la mañana en una situación realmente comprometida? Justamente al momento que se solicita la tarjeta de crédito adicional, la entidad bancaria tiene la obligación de consultar al tarjetaviente principal el cupo que se le va a otorgar a la persona. Más que la obligación, el cliente tiene el derecho también a establecer algún tipo de límite por parte de la entidad bancaria en el uso de la tarjeta adicional. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer y es un derecho de los usuarios del sistema financiero en lo que respecta a las tarjetas de crédito. Ahora, es importante también considerar que en el supuesto de que usted no establezca un límite y la persona
realmente utilice la tarjeta al nivel de sobreendeudarse, al final del día la responsabilidad es totalmente exclusiva del tarjetaviente titular y al final es a usted a quien lo van a demandar, es a usted a quien le van luego a quitar sus bienes, le van a embargar su casa, le van a quitar su carro y por eso es importante tener muy en cuenta este tipo de cuidados al momento de otorgar una tarjeta de crédito adicional. Es más, yo aprovecho justamente esa pregunta porque también tengo una gran cantidad, hoy tuve por lo menos 3 personas con las que me vi con el problema de que tienen actualmente un juicio, les están quitando su casa por una deuda que no es de ellos, sino porque fueron garantes. Entonces, aprovecho el espacio y la pregunta para decir también que ser garante es cosa seria, porque además en el Ecuador existe una garantía solidaria que lo convierte a usted en una especie de codeudor. Entonces, ni siquiera el acreedor debe irse en contra primero del deudor principal para luego ir contra su patrimonio. Lo puede hacer de manera indistinta. Entonces, es importante tomar en cuenta el tema del garante y tenerlo muy en serio. Cuidado y por ser buena gente, buen amigo, caemos en el error de dar una garantía y luego nos vemos en problemados. Y otra cosa, cuidado y ese proceso de deuda llega a un momento en el que lo enjuician, lo demandan. Mucha gente dice, yo la verdad es que no voy a aparecerme por el juzgado porque este tema es un tema que debe solucionar el deudor. Pero ¿y qué pasa si el deudor no se presenta? ¿Qué pasa si el deudor no se defiende? Igual lo va a arrastrar a usted como garante. Por lo tanto, incluso si una persona es garante, es indispensable que sepa defenderse dentro del proceso judicial y que lo haga de forma estratégica, oportuna y por supuesto también acompañada de alguien que sepa de la materia. Es indispensable que en los procesos judiciales de deuda, sea usted el deudor principal o el garante, que conteste oportunamente, que tenga buen recaudo las pruebas de los abonos que ha realizado, que sepa también que en algún momento va a poder usted llegar a una negociación. El tema del juicio no es el fin del mundo, que además es importante también tener claramente mapeados los bienes que podrían ser susceptibles de embargo o de incluso de remate. Entonces, todo este tipo de precauciones se deben tener muy, muy en cuenta. BASC, confianza y seguridad certificadas. Sin lugar a dudas es importante aquello que le ha solicitado a Diana Tamaín para que se incluya en el debate este tema del sobreendeudamiento. Pero independientemente de cuál fuera el resultado, supongamos que no tiene mayor acogida. Siempre existe el tema de la acción popular para presentar un proyecto de ley en la cual pueda beneficiar de una manera u otra a los ecuatorianos. ¿No has pensado en algún momento, en el peor de los casos, recurrir a este tema de la iniciativa ciudadana? Lo hemos pensado y tú más que nadie, que además tienes un análisis muy exacto en lo que respecta a la política, el Ecuador es un país de coyunturas. Entonces, claro, cuando estábamos pensando en un plan de estos, se declaró la muerte cruzada y mira todo lo que ahora estamos viviendo y esta nueva transición. Entonces, en realidad, Ecuador es un país en el que muy difícilmente puedes predecir un periodo largo de estabilidad. No sabemos qué va a pasar mañana. Sin embargo, creo yo que al momento en que ya las nuevas autoridades se posesionen a partir del mes de mayo, podríamos tener un panorama un poco más claro respecto a qué va a pasar. También creo que es importante que exista el diálogo. Yo, por ejemplo, participé hace pocas semanas, el 5 o 6 de diciembre, en el debate de la Ley Orgánica de Alivio Financiero en la Asamblea Nacional y recibí el respaldo de la totalidad de las bancadas en la Asamblea Nacional. Es decir, tanto desde el correísmo, el oficialismo, socialcristianismo, todos tienen absolutamente claro la importancia de legislar a favor de las personas deudoras. En ese sentido, creo que no va a haber mayor dificultad. El problema es que no ha habido estabilidad. Porque, por ejemplo, ¿de qué hubiera servido que yo inicie este proceso antes de la muerte cruzada? Porque me tocaba hablar con los asambleístas de esa época, con los asambleístas de esta época de transición y ahora también con los asambleístas que vienen en el periodo definitivo. Por eso hemos decidido esperar y más bien apoyar con nuestro contingente técnico en los proyectos que ya están en curso, que ya se han presentado para tratar de que sean mejorados y que tengan también nuestra visión. Porque lamentablemente, y hay que decirlo, Modesto Gerardo, la banca tiene un muy buen lobby
Y ojo, esto no estoy diciendo que sea malo, más bien alguien está haciendo muy bien su trabajo y en buena hora que así sea por parte de ellos. Pero los deudores no teníamos una voz en este tipo de tomas de decisiones y es importante por eso que ahora estemos siendo tomados en cuenta, que nuestra voz se escuche y que se pueda legislar a favor de las personas deudoras y no solamente se cuente en lo que respecta a reformas en materia de deudas con la voz de la banca. También es importante contar con la voz de los deudores, que al final del día también terminamos siendo en algunos casos la parte débil de la relación jurídica. La empresa que tú lideras acá en el Ecuador, la matriz está en Chile. ¿Podrías decirnos cuáles son los puntos más importantes que la legislación chilena tiene referente a este tema para evitar el sobreendeudamiento y para proteger de una manera u otra a el cliente de la banca para que no sea justamente tentado con este cebo de tienes preaprobado el crédito, te regalamos la tarjeta, con lo cual, como bien tú dices, pensamos que nos han regalado el cupo, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son las diferencias o qué aspirarías tú a que se traiga, se importe, por decirlo de alguna manera, o se traspole la legislación chilena en ese sentido con la ecuatoriana? Bueno, primero es importante mencionar que la realidad latinoamericana es muy parecida. Obviamente hay países que están peor que otros. No voy a poder poner jamás al mismo nivel Chile con Venezuela, por ejemplo. Sin embargo, también es verdad que en lo que respecta a Chile existe un doble problema. Además de que existe el problema que tiene toda Latinoamérica de falta de educación financiera, que si bien es verdad se ha tratado de ir mejorando y tal, subsiste. Pero hay otro problema también y es el de el incentivo por parte no solo de la banca, sino también en Chile mucho pasa con los retails o con las casas comerciales de incentivar al endeudamiento. Entonces, claro, esto lleva a que muchas personas terminen en problemadas por el tema de que es tal la cantidad de deudas que llegan a tener que en algún momento no las van a poder pagar. Entonces, existe este doble problema. Además de la falta de cultura y educación financiera, existe digamos, un problema en el que las entidades acreedoras tratan de promover el endeudamiento. Entonces, en ese sentido, en Chile, Defensa de Deudores viene trabajando hace 25 años en varios aspectos. Primero, en la concientización, es decir, dejar de estigmatizar al deudor. El deudor no le robó a nadie, el deudor no es un delincuente, el deudor es una persona que por ciertas circunstancias, lamentablemente hoy no es que no quiere, sino que no puede cumplir a tiempo con sus obligaciones. Segundo, tratar de poner en la mesa de debate este tema, no solamente a través de los medios de comunicación, en los que Defensa de Deudores tiene un alto impacto en Chile y ahora en Ecuador estamos también con la colaboración de amigos como tú tratando también de tener, sino también a través de las redes sociales en las que Defensa de Deudores en Chile y en lo que respecta a Ecuador también hemos logrado destacar. Ya en el Ecuador, por ejemplo, tenemos una cuenta de TikTok con más de 60.000 seguidores, justamente que siguen esos consejos que estamos tratando de dar. Por otro lado, también la incidencia política. En lo que respecta a Chile, nosotros participamos tanto en la ley de quiebras como en la ley de segunda oportunidad o de reemprendimiento, como se conoce allá en Chile, justamente para que las personas puedan tener una quiebra voluntaria por un lado y las empresas también, y por otro, pero además, ojo, una quiebra realmente útil, no como lo que tenemos aquí en el Ecuador, que tú te presentas al concurso y terminas con una muerte civil por 10 años. No, la idea es justamente que esto vaya vinculado con un tema de reemprendimiento y de segunda oportunidad. Es decir, yo debo $50.000 a la banca, pero demuestro que mi endeudamiento y mi morosidad ambos han sido aspectos de buena fe, que tengo un patrimonio de 30.000, lo entrego absolutamente todo y aprobado este plan de pagos, mi buró crediticio, que en el caso de Chile se llama DICOM, vuelve a resetearse y yo vuelvo a tener vida crediticia y puedo empezar de cero. Eso no existe en el Ecuador y eso deberíamos aplicarlo. No sé si lo he mencionado antes en este espacio, pero cuando una persona mata a otra y le dan 25 años de cárcel, una vez que sale de la cárcel, cumplida la pena, en un trámite expedito, en un trámite sencillo ante el SNAI, en 24 horas le limpian a usted el récord policial y no ha pasado absolutamente nada. Pero en cambio, usted se atrasa 3 meses, un año en la tarjeta de crédito y queda marcado de por vida.
pareciera, mi querido amigo, que en el Ecuador los delincuentes tienen más derechos que los deudores. Y esa es la realidad que debemos cambiar, como lo hemos empezado haciendo en Chile, como estoy seguro lo vamos a hacer en los próximos meses acá en el Ecuador, y esperemos que así también podamos seguir legislando a favor de las personas deudoras a lo largo de todo el continente, en lo que respecta por lo menos a Latinoamérica. ¿Qué beneficios trae la famosa ley de quiebras, como se la denominó aquí en el Ecuador? ¿Qué tan real es aquello del beneficio? No, ya que lo has tocado. En el Ecuador, ninguno. O sea, si me preguntan, la legislación ecuatoriana de quiebra es obsoleta, es absolutamente contraria a nuestra realidad y termina nada más convirtiéndose en un mecanismo de muerte civil para la persona deudora. Entonces, claro, la legislación ecuatoriana de quiebra es realmente, por decirlo menos, inútil. Entonces, yo creo que eso hay que cambiarlo, pero hay que ir más allá, establecer mecanismos como los que existieron a propósito de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que le permitan, sin caer en una quiebra todavía, sin tener que irse a un proceso concursal, tener acuerdos preconcursales entre el acreedor y el deudor, que hoy no existe esa posibilidad. Hoy usted le toca la puerta al banco y le cierran la puerta. Cuando en realidad, si el banco escucha al cliente y comprende su realidad, su actual capacidad de pago, incluso podría lograr que ese cliente desde el primer mes empiece a pagar y el banco a recuperar sus valores. Sin embargo, resulta que usted tiene un sueldo de $500 mensuales y el banco le hace firmar un acuerdo por $800 mensuales que usted no va a poder cumplir nunca. Incluso queriendo, no va a poder cumplir. Por lo tanto, es indispensable también generar legislación que favorezca, más que favorezca, que de alguna manera sea coercitiva en el sentido de que la banca, y hablo también cuando hablo de banca, de acreedores, hablo de cooperativas, hablo de casas comerciales, se sienten en la misma mesa con el deudor para poder llegar a acuerdos. Porque al final del día, ¿qué le interesa al acreedor? Cobrar su dinero. Muy probablemente no en el ritmo, en el tiempo y en el monto que quisiera, pero al menos vas a lograr cobrar algo. Y en lo que respecta al deudor, su principal interés es obviamente cumplir con su obligación, porque así también logra salir de los juicios, eliminar la coactiva en caso de que sea una deuda con el Estado, evitar perder sus bienes, etcétera. Entonces, qué importante es también, además, este tipo de legislación tiene como finalidad prevenir que se genere el cierre de negocios. Eso también es importante, porque cuando una familia, y no hablo de un solo caso, son muchas las personas que todos los días se están quedando en el desempleo por una serie de factores, pero cuando una familia se queda sin trabajo, esto debería movilizar a la sociedad entera y debería también movilizar al Poder Legislativo para generar normas justamente que le permitan al deudor y al acreedor sentarse en una misma mesa a negociar. Legislación que actualmente no existe en el Ecuador, que temporalmente existió en la época de pandemia, pero que, qué coincidencia, muy poca gente aplicó porque no conocían. Y es que lamentablemente también la banca en algunos casos no le interesaba que esto sea conocido. Ojalá y se establezca una legislación realmente útil para nosotros los deudores, y estoy seguro que en la medida en que eso vaya avanzando estaremos aquí también para contar esas buenas noticias. Déjame felicitarte, César, por la labor que están haciendo ustedes en defensa de deudores, porque no solamente es el hecho de un estudio jurídico que hace su trabajo, defender a los clientes, sino que también está aportando de manera efectiva a que las situaciones que ustedes están viendo, los casos que ustedes están tratando, ver cómo puede legislarse para que esto no se dé cuando se consideran abusos. El reglamentar el tema del endeudamiento, el reglamentar el tema del crédito es de vida o muerte para una sociedad, definitivamente, y más aún en las sociedades como las latinoamericanas, como tú bien has dicho. Insisto, te felicito, felicito a tu organización y tus palabras finales. Muchas gracias, Modesto. Recibo estas felicitaciones más que por mí, en nombre de mi equipo, que es un equipo de profesionales de alta capacidad, de experiencia y sobre todo con mucha voluntad, y que comprende y ha logrado sensibilizarse con la realidad de nuestros deudores y cada historia que todos los días escuchamos.
Lo recibo también en nombre de nuestra matriz, que obviamente empezó hace 25 años como un sueño de un estudiante de Derecho recién graduado y que hoy se ha convertido en el estudio jurídico más grande de ese país. Y en ese camino justamente queremos seguir avanzando acá en el Ecuador. En los próximos meses, en el mes de mayo, vamos ya a abrir operaciones en la ciudad de Quito y así queremos seguir expandiéndonos por el resto del Ecuador, más allá de que Defensa de Deudores, a través de los mecanismos tecnológicos, hoy tiene atención para todo el país, a través de nuestra línea telefónica 1-800 Deudas y también a través de nuestra atención en la página web www.defensadeudores.es. Agradecido por la oportunidad y siempre a las órdenes. Recordar que en estas elecciones, si tu candidato no te está hablando de tu problema, de tu preocupación, de las deudas, quizá no es un buen candidato. Así que eso también nos debe llevar a la reflexión. Muchas gracias por la oportunidad. Un fuerte abrazo. Gracias a ti y gracias a los 92 grupos que nos replican, a los 2 millones de personas que tentativamente nos estarían viendo en esos 92 grupos y a los 40.000 hogares que nos ven en los distintos horarios, dado que estamos en 3 continentes, el americano, el europeo, Australia y en el asiático también. Se contarían 4, pero por el número de vistas, digamos que el asiático es pequeño, pero no deja de ser importante. Un abrazo, gracias. Buenas noches. BASC, confianza y seguridad certificadas.